Muy buenos días a todos los que están con nosotros esta mañana, conectados para poder compartir en este nuevo seminario web que la Universidad Dr. Andrés Bello ha organizado desde la Facultad de Ciencias Humanísticas, desde la carrera de licenciatura en Trabajo Social. Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan a través de la plataforma y aquellos también que están conectados a través de la página oficial de la Universidad Andrés Bello, UNAV oficial, UNAV de Salvador, la página oficial de nosotros. Así que les damos su agradecimiento por poderse conectar con nosotros y que esta mañana podamos tener ese abordaje con la temática de la intervención del trabajo social en la salud mental ante la pandemia del COVID-19. Dejo con ustedes a la maestra Emilia Josefina Alfaro de Artola, decana de la Facultad de Ciencias Humanísticas. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días a todos, a toda la comunidad educativa, a la población estudiantil de la Universidad Dr. Andrés Bello, que se encuentra en las diferentes sedes regionales y que se han conectado a este webinar. Saludos allá a la regional de Chalatenango, en la zona oriente, San Miguel, como también en la regional de Sonsonate y por supuesto a todos los que pertenecen a la sede central de San Salvador. Público en general, bienvenidos a este webinar denominado La intervención del trabajo social en la salud mental ante la pandemia del COVID-19. Hago extensivo un saludo muy especial a las autoridades que nos acompañan este día y al conferencista, magíster en trabajo social y doctor en servicio social, Alfredo Juan Manuel Carballeda de Argentina. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. La licenciatura en trabajo social es una de las áreas de formación de la Facultad de Ciencias Humanísticas, una disciplina que parte de una concepción del ser humano como ser en permanente interacción con el medio y tiene como objetivo las relaciones entre los seres humanos y su entorno, especialmente con los grupos y las instituciones sociales. Desde esa perspectiva y en un escenario de crisis mundial, es de mucho interés un abordaje de la intervención del trabajo social en la salud mental. Ante esta problemática de pandemia que estamos enfrentando y que ha puesto de manifiesto la fragilidad de las estructuras sociales y los sectores con mayor desventaja social. En una condición que obviamente requiere de la atención médica y de la participación de diferentes factores de la salud, pero que debido a factores como aislamiento social, la cuarentena y las diferentes medidas para detener la propagación del COVID-19, han estimulado así la disrupción de los vínculos interpersonales en las familias, las comunidades y la sociedad. Me atrevo a decir con la presencia de una pandemia, de una epidemia de pánico. Es decir, estamos ante la manifestación de una enfermedad social en la que es imperante la participación de especialistas en trabajo social, entre otras áreas del saber dedicados al bienestar humano. Hoy es 20 de mayo y un día como hoy, hace 67 años, en 1953, fue inaugurada la primera escuela de trabajo social en El Salvador, bajo la influencia chilena con una orientación paramédica y parajurídica, reconocida como Escuela de Servicio Social, pero que después, 7 años después, en 1960, fue ya identificada como una escuela de trabajo social. Debido a ello, este día se ha asignado al estudiante de trabajo social. Y como Universidad Dr. Andrés Bello, estamos dedicando este webinar a todos aquellos que se encuentran en ese proceso de formación en la carrera de trabajo social. Nuestras más sinceras felicitaciones. Doy paso en este momento a la maestra Sandra Ventura para moderar el proceso de la conferencia y dar paso al doctor Carballeda. Gracias, decana, por sus palabras. De manera introductoria,
Quizás me tomaré un tiempo para hablar que el mundo está afrontando una emergencia sanitaria sin precedentes ante la pandemia ocasionada por el coronavirus COVID-19 que pone en riesgo la salud y la vida de los seres humanos. En Latinoamérica esta situación pone a prueba la capacidad de respuesta del Estado y la sociedad civil. En El Salvador, el gobierno a través del ente rector de la salud ha formulado una serie de medidas sanitarias con el propósito de combatir la propagación del virus, pero también se han aplicado medidas que abarcan lo social y lo económico. El 2020 nos enfrentó a una realidad que exige cambiar la forma de relacionarnos físicamente. La escuela exige nuevas formas de enseñar y aprender. Las personas se enfrentan a nuevas crisis generadas por las cuarentenas, que además que el encierro conlleva la preocupación por la economía del hogar y no saber cómo reaccionar si sale infectado con el virus, ellos o su familia. Aún más trágico ante la muerte de un ser querido. Los y las profesionales en trabajo social también enfrentamos incertidumbres de cómo debemos intervenir desde el lugar donde nos corresponda ejercer y nos hacemos preguntas como: ¿dónde me corresponde situarme en la intervención? ¿Cuál debe ser el rol que debo desempeñar? ¿Cuáles serán las situaciones sociales que necesitan mi intervención? ¿Qué necesito cambiar en la concepción de mi profesión ante este nuevo reto? ¿Qué necesito aprender para intervenir y responder a estos nuevos contextos sociales? Para buscar respuesta a estas interrogantes, dejo con ustedes al doctor Alfredo Juan Manuel Carballeda, quien es doctor en Servicio Social de la Universidad Católica de San Paulo, Brasil, magíster en Trabajo Social por la Universidad Nacional de La Plata, diplomado superior de Flaxo, profesor en pregrado y posgrado de diferentes universidades de Argentina en lugares como Buenos Aires, La Plata, Entre Ríos, Mendoza, Jujuy, y posee actividades docentes en posgrado en países como México, Chile, Colombia, Ecuador, y esperamos que muy pronto en El Salvador. Es autor de diferentes libros vinculados con la intervención social como único autor. Ha compilado colecciones de libros en ciencias sociales. Es autor de numerosos artículos en los campos ya mencionados. Investigador categorizado en Sistema Universitario de Argentina, categoría 1. Es director del Instituto de Estudios de Trabajo Social y Sociedad Dependiente de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata y director de la Maestría en Intervención Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Dirige también el portal Margen del Trabajo Social y Ciencias Sociales. Hablar del doctor Carballeda es referirse a un académico con una gran trayectoria a nivel latinoamericano, que sobre todo es un trabajador social, docente, investigador y profesional de las ciencias sociales, comprometido con la justicia social y la formación. Para esta universidad es un honor tener como conferencista al doctor Carballeda. Sin más preámbulos, dejo con ustedes al doctor Juan Alfredo Carballeda para compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias. Doctor, cedemos el paso. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación y porque sea en un día tan particular, vinculado con la historia del trabajo social en El Salvador. Bueno, yo lo que tengo son algunas reflexiones relacionadas con intervención del trabajo social en el campo de la salud mental. El campo de la salud mental es el campo donde siempre me he desempeñado, tanto interviniendo como haciendo supervisiones. Y bueno, es el campo que más me interesa. Así que tengo algunas cuestiones como decía recién, para conversar, incluso algunos pequeños avances de investigaciones que estamos empezando a hacer, vinculadas con el tema que es intervención social, cuestión social y pandemia, ¿no? En
En principio creo que lo más importante es que podamos contextualizar la cuestión, es decir, entender que estamos trabajando con problemas sociales en contexto de pandemia, es decir, que los problemas sociales se hacen mucho más complejos que antes, porque tienen un aditamento, un elemento que los hace más complejos, más difíciles, más dificultosos de ser abordados. Y esos problemas sociales se singularizan en los distintos territorios o barrios. No es lo mismo un problema social en el centro de una ciudad que en la periferia de la ciudad, y lo mismo ocurre con la enfermedad del COVID-19, tanto el hecho de poder tenerla o el hecho de no tenerla, es decir, con todas las medidas de aislamiento que se están tomando de manera preventiva. Por supuesto que la pandemia dialoga intensamente con la desigualdad y bueno, ahí está el trabajo social tratando de lograr distintas formas desde su intervención de accesibilidad, por ejemplo, a mejorar condiciones de vida, acceso a bienes, servicios, incluso a políticas públicas, que en el caso de la Argentina se han multiplicado en los últimos 2 meses, vinculadas específicamente con este tema. Pero también, creo que un poco se dijo recién, creo que la pandemia nos ha encontrado con un mundo fuertemente desigual. Creo que tenemos que tener en cuenta que América Latina es el continente más desigual, no el más pobre, pero sí el más desigual del planeta, donde se acumulan tremendas fortunas y tremendas desigualdades. Y eso, por supuesto, impacta no solamente en lo que podría ser la condición de vida de las personas, sino también impacta subjetivamente, es decir, en el campo de la salud mental. Pero yo no dividiría tanto lo subjetivo y lo objetivo, me parece que son categorías ya perimidas y ya bastante discutidas, pero lo digo de manera que nos podamos entender más rápidamente por el tiempo que tenemos. Es decir, estamos en un mundo desigual, un mundo fragmentado, y en un mundo donde el neoliberalismo que ha generado esta situación de desigualdad, desde mi punto de vista, se resiste a ceder y cree que tiene todavía aún más posibilidades de obtener ganancias, y genera, en eso se ve en Sudamérica, fuertes presiones políticas, mediáticas y económicas para que se dejen de lado los cuidados, que la gente salga a trabajar igual, y bueno, y sobre eso también se puja y sobre eso también se tensiona la práctica del trabajo social, ¿no? Entonces eso también, ¿en qué sentido? En el sentido de que esta situación de tensión entre los poderes económicos, el cuidado de la población y el posicionamiento del Estado, de otro lado, según los países, genera incertidumbre y genera malestar. Y eso también dialoga con la salud mental, es decir, dialoga con el padecimiento subjetivo. Lo que necesitamos en este contexto son certezas las que podamos conseguir, que tengan que ver con la idea de que voy a tener alimentos hasta fin de mes, cuánto tiempo me voy a quedar, cómo van a ser mis relaciones interpersonales, si continúo a la universidad y si voy a tener acceso a internet hasta que terminen mis clases en la medida de que esto continúe. En el caso de la Universidad de La Plata, donde soy profesor, digamos, más estable, ahí tengo mi cátedra de grado, de pregrado, como le dicen ustedes, la universidad liberó los datos, o sea, todo lo que sea por Eduard, toda conexión a internet que entre por ese canal hace que una conexión de computadora o de celular sea gratuita, lo que facilita parte de la accesibilidad de los estudiantes a la universidad. Y eso me parece que es un punto importante, entre que si la planteamos desde el punto de vista de la docencia, nuestras intervenciones como nuestra cátedra es muy numerosa, 25 personas, tenemos 600 alumnos en este momento que los estamos sosteniendo virtualmente,
Y sí, lo que se enseñó la pandemia es estar más cerca de los estudiantes. Pero un estudiante que no entrega un trabajo, se le manda un correo electrónico, si no contesta, se lo llama por teléfono, e incluso hemos, desde el equipo de cátedra, hemos acercado material impreso en papel a estudiantes que sabíamos que tenían alguna dificultad de acceso por cuestiones habitacionales o por cuestiones de comunicación. Es decir, que también, si uno le ve, digamos, un lado, si se lo puede llamar positivo, si me permiten la palabra, es que la pandemia nos está enseñando a trabajar de otra manera y a derribar algunos tapujos que también le pasan al campo de la psicología, si vamos a la salud mental. Si hace un año era como una locura o era impensado que se hiciese una entrevista psicológica por Skype, por lo menos en la Argentina. Y hoy es lo más frecuente. Hace un año en el campo de la salud mental, tanto en el trabajo social como en la psicología, era como no muy bien visto que se trabaje con el que llame a un paciente por celular. Hoy es algo que se hace con frecuencia y produce otro tipo de acercamiento. Entonces eso va cambiando, eso genera o marca la generación de nuevas formas de intervención, utilizando el WhatsApp, por ejemplo, o utilizando simplemente el llamado por celular. Y en los encuentros que yo estoy teniendo con equipos de salud mental, mayoritariamente son de trabajadores sociales, pero también hay psicólogos, hay enfermeros, ellos reconocen que esto implica un avance, por decirlo de alguna manera. Es como que se está más cerca de ese otro en un contexto bastante complicado. O sea que si vemos algunas cuestiones que surgen de esta crisis, yo tomaría por ahora dos. La primera es esta generación de nuevas formas de intervención. Hasta ahora hemos hablado del uso de medios de medios de redes sociales, y la otra es una innegable necesidad de presencia del Estado. Si yo me recorto en la Argentina, diría, si no tuviésemos el Estado que tenemos en este momento, no podríamos estar afrontando la enfermedad como se la está enfrentando. Si recién conversábamos, se ha reforzado en 12.000 el número de camas para todo el país. ¿No? Si hubiese una explosión, estaría bastante manejada en cantidad de camas por terapia intensiva. Y eso no lo hizo el sector privado, lo hizo el sector estatal. Y países como España, por ejemplo, que están con severos problemas, que siempre se nos mostraron como modelos, están tomando soluciones más paraestatales o estatales. Es decir, que yo creo que una de las cuestiones que desde lo macro nos trae la pandemia es un fuerte o intenso retorno del Estado, como el Estado que perdimos cuando emerge el neoliberalismo en la década de los 70 a nivel mundial. Entonces, fíjense por ejemplo lo que ocurre en Estados Unidos, un país que no tiene Estado presente, que no tiene Estado de bienestar presente, y Estados Unidos es un hecatombe, Estados Unidos es un caos, un lugar donde yo creo que ninguno de nosotros quisiese estar, porque es realmente peligroso, incluso pagar un test, lo que implica, digamos, la asistencia si uno sobrevive a la infección del COVID en ese país es verdaderamente funesto, tremendo, terrible, y eso marca, bueno, una lógica donde lo que impera es el mercado y no el Estado. Y creo que esto también nos sirve para pensar cómo la epidemia está influyendo también en otros aspectos de, vuelvo a decir, reaparición del Estado desde el punto de vista económico. No sé cómo, si ustedes, creo que compartimos la misma información, el mundo está globalizado, pero, por ejemplo, Alemania, Angela Merkel declaró hace pocos días que el Estado alemán se va a hacer cargo de Lufthansa, de parte de Lufthansa, línea aérea que era alemana y que el neoliberalismo le hizo privatizar. Entonces, el Estado empieza a intervenir en la economía, empieza a intervenir activamente en la acción social, empieza a intervenir en la salud y también va seguramente a intervenir en la educación. Creo que esto es una otra cara de los efectos de la post-pandemia, pero que ya estamos empezando a ver, es una nueva reconfiguración del Estado. Ustedes dirán, bueno, esto es muy macro, ¿qué tendrá que ver esto con el trabajo social? Yo creo que tiene mucho que ver, porque en el sentido que el Estado se reconfigure y se haga mucho, sobre todo en el campo de las políticas sociales, se reconfigura también el papel del trabajo social.
Es decir, el trabajo social no es solamente un administrador de recursos, sino que es un administrador y gestor de recursos en circunstancias concretas y específicas y que tienen que ver con las singularidades macrosociales, territoriales y individuales o microsociales. Entonces creo que se viene para nuestra disciplina de trabajo social una fuerte demanda después de todo esto, y hay como una reaparición, habría como una reaparición de lo social en términos de algo que es necesario e inevitable mirar. Algo parecido o algo similar ocurrió cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que la creación de la Organización Mundial de la Salud, de la UNESCO, de la FAO, la aparición del concepto de derecho social, no casualmente es producto de la post-Segunda Guerra Mundial, estaríamos en 1946. Es decir, y en el caso de salud mental es innegable eso, es decir, si hay una fuerte presencia del trabajo social en la salud mental en el siglo XX, justamente después de la Segunda Guerra Mundial, donde aparecen las terapias grupales, donde aparece la importancia de la salud mental comunitaria, donde aparece la idea de que hay una serie de condicionantes sociales que construyen el padecimiento subjetivo o lo que podríamos llamar la patología, en un lenguaje muy antiguo, dentro del campo de la salud mental. Entonces creo que se viene eso y una gran demanda, como lo está viendo en este momento, hacia lo social en términos de comprender y fundamentalmente qué hacer frente a esto. Y el trabajo social tiene una ventaja en ese sentido, porque todo el tiempo se está reinventando. Es una disciplina que se adapta rápidamente a las circunstancias y creo que los que están trabajando en este momento seguramente coincidirán con esto, es decir, todo el tiempo se está buscando las formas de que llegue alimentos, que se resuelva una situación de violencia intradoméstica, que se resuelva una situación habitacional, que se consiga accesibilidad a un problema que no es del COVID, que tiene que ver con lo cardiológico. Eso es lo que vemos acá. Entonces, los trabajadores sociales estamos muy activos, articulando todo el tiempo recursos, pero en la singularidad. Y también, si lo vinculamos con el campo de la salud mental, trabajándolo desde lo que implica esto, desde el padecimiento subjetivo, teniendo enfermedad, volviendo a entender la enfermedad. Connota a nivel barrial, connota a nivel laboral, connota a nivel y connota en la vida cotidiana. Cualquier enfermedad es social. Entonces no podemos hablar de enfermedades sociales. Toda enfermedad es social. Yo diría como definición, que no es mía, es de los viejos sanitaristas de la década de los 70, que planteaban que la enfermedad es producto de un proceso social. Y ahí es donde aparece de vuelta el trabajo social. Es decir, la pregunta acerca de qué factores predisponentes, condicionantes y desencadenantes hacen que el padecimiento de una persona en situación de aislamiento sea mayor que otra. Y eso tiene que ver con diálogos necesarios con la historia de vida de la persona y con la historia social de la persona. Entonces eso implicaría reconsiderar o reformular o revisar nuestras formas de diagnóstico, por ejemplo, o de cómo comprendemos y explicamos los temas que estamos tratando de abordar. Con esto estoy diciendo que si pensamos en el COVID-19, la pandemia que tenemos es de COVID-19, no alcanza a pensarla desde lo médico, sino la podemos entender realmente como un proceso histórico-social. No nos sirve la idea de que hay un virus que entró en un organismo y produjo la enfermedad. Eso es verdad, pero ¿qué organismo, en qué condiciones, qué circunstancias rodean a la persona que enfermó? ¿Cómo está desde el punto de vista químico, desde el punto de vista psicológico? ¿Cómo está desde el punto de vista alimentario? ¿Cómo está desde el punto de vista habitacional? ¿Cómo está desde el punto de vista laboral? ¿Cómo es su historia de vida?
tiene contención familiar, tiene lazos sociales. Eso marca una singularidad que es eminentemente social, que va mucho más que el virus. El virus se enfermó, pero enferma de manera distinta y genera distintas formas de padecimiento en distintos sectores sociales. Y no solamente vinculados con la desigualdad, porque también podemos encontrarnos con este problema en función de cómo el temor que puedo tener de enfermar se vincula con problemas previos, como angustias, estados psicóticos, problemas típicos que vemos en el campo de la salud mental. Pero esto es social, porque la pandemia es social. Evidentemente nadie puede negar que estamos frente a un fenómeno social que los sociólogos explicarán dentro de algunos años. Esto es un fenómeno sociológico, no es un fenómeno virológico o solamente un fenómeno virológico o solamente un fenómeno biológico. Entonces creo que entender esto nos da instrumentos de intervención. Y también creo que, no sé cómo están ustedes, pero creo que seguramente coincidimos con esto también, que como decíamos al principio, en tanto proceso histórico-social, el COVID-19 convive con otros problemas sociales como la violencia, la desigualdad, la alimentación, la vivienda, temas que hemos tocado, ¿no? Y también desde lo social, la pandemia se hace singular en la vida cotidiana y en cómo se construyen y reconstruyen lazos sociales. Seguramente nosotros estamos observando eso, es decir, ¿impacta los lazos sociales? Evidentemente sí, porque genera aislamiento, pero también se construyen otras formas de solidaridad, se construyen otras formas de encuentro, se construyen otras formas de relación. Esas son las formas de relación que cuando las entendemos contenedoras, cuando las entendemos generadoras de sentido, cuando las entendemos generadoras de pertenencia, de identidad, son elementos de trabajo para nuestra intervención en términos de integración social, en términos de fortalecer tramas sociales. Por otro lado, también lo social nos enseña que el aislamiento que se propone a partir de las cuarentenas, o el aislamiento, ¿no? Que se propone, es diferenciado según el sector social, según el barrio y también según la percepción del problema. Es decir, si yo trabajo todos los días y si no trabajo es diferente percepción del problema que la persona que tiene un trabajo estable. Y si me siento mal y si no trabajo, no a comer, olvidarme de ese signo que puede ser fiebre con el COVID-19. Creo que en ese sentido que es una fuerte presencia del Estado, para que esa persona no salga, para que esa persona tenga asegurada su comida, para que esa persona tenga asegurado un ingreso, para que esa persona tenga asegurada una tranquilidad. Y esa tranquilidad es del orden de la salud mental y también es del orden de la salud física, si usamos un lenguaje bien antiguo, ¿no? Es del orden de la salud, para decirlo de una manera sencilla. Entonces, el trabajo social en clave de intervención creo que nos es útil, o es un instrumento útil, o una disciplina útil, una profesión útil, para visibilizar la complejidad de la pandemia. Hace, en diálogo con los equipos, lo vuelvo a decir, trabajo mucho con psicólogos, con psiquiatras. ¿Qué hace el trabajo social? Visibiliza esta complejidad. O sea, si yo tengo formación psiquiátrica, no tengo mucha capacidad para ver esto. Veo otras cosas y es muy importante que haya psiquiatras en los equipos de salud mental. Pero las relaciones que pienso en tanto de construcción de la enfermedad ya no son tan de proceso, porque esto, salvo que haya tenido alguna formación que sea más compleja. En el caso de la Argentina, ustedes saben, hay una fuerte de dialogar mucho más intensamente lo social y la salud mental dialogan, en mi opinión, más intenso. El psicoanálisis hace de puente. Esa es mi experiencia personal, ¿no? Entonces digo, el trabajo social es un elemento útil para visibilizar la complejidad de la pandemia.
para visibilizar la alteración de la vida cotidiana, para analizar el lugar de ese otro que lo necesito pero me genera temor. No sé si compartimos esto, pero cuando uno transita por la calle con el barbijo puesto y ese otro que viene, bueno, mejor me corro, pero también sé que lo necesito. Entonces, no sé, se dan circunstancias que antes no ocurrían. Aquí, cuando uno pasa y está el barrendero limpiando las calles, uno lo saluda. Antes nadie saludaba al barrendero, pero es como que se está reconociendo que estos oficios que antes eran como poco importantes, son muy importantes porque tienen que ver con el cuidado de la sociedad. Y eso también es lo que estamos aprendiendo, y esto creo que también se fortalece desde la intervención. ¿En qué sentido? Ustedes recordarán, hoy ya parece que pasaron 100 años, pero ustedes recordarán, hasta hace poco había movimientos antivacunas. Hoy es imposible, o muy difícil, que haya movimientos antivacunas. Es decir, todo el mundo, el planeta, está pensando qué vacuna vamos a conseguir para frenar esta enfermedad y qué tratamiento vamos a utilizar. Pero, ¿por qué hablo del movimiento antivacuna? Básicamente hablo desde este punto de vista. Cuando una persona se vacuna contra el sarampión, por ejemplo, no se está cuidando a sí misma solamente, está cuidando a la sociedad. Y creo que lo que está pasando es que se está invirtiendo la ecuación. Estamos viendo que nos vacunamos para cuidar la sociedad y nos vacunamos también para cuidarnos a nosotros mismos. No alcanza con el salvataje de nosotros mismos porque quedaríamos en una absoluta soledad y también terminaríamos con problemas económicos y problemas de salud. Entonces digo, el trabajo social está ahí, visibilizando la complejidad, la alteración de la vida cotidiana y este lugar del otro, ¿no? Y por otro lado también reconsiderar el concepto de salud, ¿no? Nosotros planteamos la idea de que salud es la capacidad colectiva de resolver conflictos. Entonces, un barrio sin agua resuelve su conflicto frente a una enfermedad consiguiendo el agua. Y en ese sentido creo que el trabajo social tiene una larga trayectoria y una larga experiencia y una larga tradición de trabajar en diferentes formas de procesos de organización popular desde hace más de 50 años o 60 años, si miramos ya las obras de Paulo Freire, por ejemplo, la organización popular con la pedagogía. Entonces, desde ese punto de vista, y ya más vinculándome con la cuestión de la intervención más específicamente, diría que no se trata solo de aislarse, sino de comprender el sentido social del aislamiento. Hay un texto muy famoso de Michel Foucault que se llama Defender la sociedad, y creo que cada uno de nosotros, cuando se cuida a sí mismo, cuando se pone un barbijo, está defendiendo al otro. Y esa sensación de que el otro ahora tiene un lugar diferente, y que el otro ahora es necesario, porque también me construye, es algo que rompe con toda lógica neoliberal. Es algo que nos lleva de vuelta al humanismo, que nos lleva de vuelta a la lucha por la condición humana, al respeto por la condición humana. Entonces, ahí también está la intervención, es decir, cómo generamos intervenciones que tengan que ver con lo humano, que tengan que ver con la recuperación de la condición humana, que tengan que ver con una idea humanística de acción. Que vuelvo a decir, desde muchísimos puntos teóricos, paradigmáticos, etcétera, fue muy castigada esa idea, ese concepto desde la década de los 50 hasta ahora, que está como, en mi opinión, reapareciendo. Vamos más al tema de intervención. Me gustaría también decir que la intervención tiene que ver con sostener al otro, y sostener al otro tiene que ver con este uso que hablábamos al principio de medios a través del computador, a través del celular, a través de toda forma de comunicación que antes no utilizábamos. No sé cómo lo ven ustedes, pero nosotros en Argentina se había como dejado de hacer entrevistas domiciliarias, y ahora se hacen. O sea, en el momento más difícil de hacerlas, se hacen las entrevistas domiciliarias. Y en salud mental, fundamentalmente en salud mental. O sea, los trabajadores de salud mental, estuve
hace 2 semanas atrás supervisando un grupo de trabajadores sociales de salud mental, y ellos ven la importancia de estar en la casa de la gente. Entonces cada vez que tienen que hacer una entrevista domiciliaria o una visita domiciliaria, se visten de una manera que parecen astronautas, por decirlo de alguna forma, con todo el equipo que tienen que tener, y esa presencia ya genera algún cambio en la subjetividad del otro. Es como que no estoy solo, alguien se está preocupando por mí porque me llamó por teléfono, mandó un WhatsApp o porque vino a mi casa. Es decir, que la intervención en esto la veo como sostén del otro. Paradojalmente aumentó el trabajo territorial, es decir, el trabajo barrial en la Argentina. Cuando uno diría lo más lógico sería que no. Ayer tuve una reunión bastante grande de Zoom con 100 compañeras y compañeros de distintos ámbitos de trabajo social, sobre todo la mayoría de niñez, pero había gente de salud, donde hablaban de la importancia de estar en el territorio, de estar en los barrios para generar condiciones de accesibilidad a los derechos. Porque también este contexto se presta a los abusos de todo tipo, abusos desde el punto de vista del aumento de precios, abusos desde el punto de vista de la presencia policial, abusos desde las bandas que manejan los barrios. Creo que en América Latina sabemos mucho de eso. Entonces, bueno, vuelvo a lo que dije antes como para no cansar. La intervención tiene que ver con esta idea del sostén del otro, con la recuperación del sistema de protección social, esta gestión de recursos que estamos haciendo todo el tiempo, y en donde articulamos salud, acción social, educación. El problema entra por educación porque en la casa donde están todos aislados no hay forma de acceder a un computador de casa, nos enteramos que en esa casa hay problemas de salud, y entonces se gestiona algo vinculado con la salud, con el computador, con la conectividad. Incluso se trabajan en situaciones de mediación a partir de la conflictividad, teniendo en cuenta, si miramos lo que ocurre, creo que también debemos compartir eso, se ha incrementado muchísimo la violencia intradoméstica. Entonces ahí es necesario, digamos, una presencia mediadora, componedora, que ponga las cosas, no diría en orden, que organice esa cotidianeidad que está fuertemente alterada por algo totalmente inesperado como esta pandemia. Entonces decíamos, intervención como recuperación del sistema de protección social. También esto interpela a las instituciones. Las instituciones van a cambiar, van a ser otras, van a ser distintas, diferentes después de esta pandemia. Y el trabajo social implica estar ahí gestionando, articulando con una escucha activa, facilitando la accesibilidad. Y temas de salud mental, diría, bueno, padecimiento subjetivo, en términos de incertidumbre, en términos del aislamiento, en términos de cómo esto puede generar dificultades de socialización, de cómo esto genera violencias, como decíamos recién, cómo se transforma la vida cotidiana, cómo aparecen una serie de temores, cómo se hace presente la angustia. Y esto es abordable desde un equipo de salud, pero que tenga fuertemente la cuestión de lo social y todo lo que tiene que ver con las organizaciones comunitarias, con todo lo que tiene que ver con, en nuestro país, en Argentina, se trabaja mucho con los movimientos sociales. Los movimientos sociales acompañan a los trabajadores sociales en las barriadas en función de hasta los test que se hacen y hasta la resolución de problemas concretos que tienen que ver que puede tener que ver con alimentación, con vestimenta o con acceso a la salud, como decíamos antes, por algún problema de salud no directa, no vinculado con el coronavirus. También diría, bueno, todo lo que tiene que ver con la cuestión de la vulnerabilidad social, cómo esto dialoga con la salud.
Y el trabajo fundamentalmente se mencionó al principio cuando se me presentaba y en la presentación del evento, la importancia del trabajo en familia, digo, es importante el trabajo en función de la mediación en la convivencia, en los conflictos, incluso las ausencias y la angustia que produce la posibilidad de enfermar o morir. Porque la idea de enfermedad y muerte está presente en nuestro imaginario colectivo, por más que nos pongamos un barbijo y por más que pensemos que estamos cuidados. Eso está presente en el imaginario, y eso es trabajar, y el imaginario es social, no es algo que tenga que ver con una circunstancia solamente individual. Y las violencias yo dividiría habría una división entre lo interno y lo externo, en términos de lo externo en la calle, la violencia institucional, el abuso de poder que mencionábamos antes, también tiene que ver con nuestra intervención. Más concretamente, diría una intervención de aparatos, como dijimos antes, como el celular o la computadora, el trabajo con redes de apoyo social, el apoyo emocional, el desarrollo de una escucha activa, el acompañamiento, el trabajo territorial, la organización de la vida cotidiana, el trabajo de entrevistas domiciliarias en función de todo esto que estamos conversando, la gestión de recursos en función de lo que estamos conversando. Básicamente, lograr una accesibilidad a mejores condiciones para poder pasar esto, y después de esto, seguramente tendremos más modalidades de intervención. Es decir, que la accesibilidad, lo que llamamos accesibilidad, construye certeza. Lo que necesita es darle algún tipo de seguridad, de certeza a ese otro, aunque no sea, sino que va a ser una aproximación a ello. Concretamente diría que tenemos que reinventar nuestras intervenciones. Eso del trabajo social lo hace todo el tiempo. Esto nos acelera el proceso de reinvención. Empezar a pensar otras variables y otros elementos para construir diagnósticos sociales. Los que teníamos no nos sirven, incluso no fuimos formados para trabajar en una pandemia. Entonces nos estamos formando en este momento, y ahí aparece también una cuestión importante, que es el autocuidado, el cuidado de uno mismo, porque el cuidado del equipo de salud no es una cuestión de autoayuda, como diría un pensamiento neoliberal. El cuidado del equipo es el cuidado de la sociedad. Que si no hay equipo de salud, no hay sociedad que va a ser cubierta, que va a ser atendida. Si el equipo de la sociedad que era atendida por este equipo queda desprotegida, queda como más desmantelada. Y creo que también es importante, acá se están multiplicando los espacios, así como vía Zoom o vía Skype, lo llamamos en términos de las dificultades que eso, y la importancia de reflexionar sobre la práctica, que eso sería como el eje principal del autocuidado. Creo que los trabajadores sociales estamos acostumbrados a trabajar con lo imprevisto. Tenemos una gran experiencia en territorializar situaciones, es decir, ubicarlas, contextualizarlas. También trabajar con protocolos nuevos. Hay un equipo de trabajo, por ejemplo, con el cual estuve en contacto, que trabajan protocolo en entrevista telefónica armada, que tiene una serie de ítems que van generando problemáticas de salud mental y de salud en general. Y sería como una entrevista semiestructurada, si le decimos en clave de lo que hablamos en la facultad. Y es bastante útil porque da una idea de lo que le está pasando a ese otro, telefónicamente, y sin alguna intervención de tipo territorial. Pero esa persona puede volver a hacer llamada y atiende si quiere el teléfono, no es una coerción, atiende si quiere,
para ver cómo va ese intercambio que se hizo en función de esa entrevista semiestructurada, que no es una entrevista de investigación, sino es una entrevista de aproximación, de conocimiento de lo que está pasando. Es decir, que no se trata solamente de hablar por teléfono, sino que se trata de armar por teléfono con una especie de, si me permite la palabra, protocolo, de cierto orden de qué es lo que quiero preguntar en función ahí de la singularidad de la circunstancia o de la singularidad del problema sobre el cual estoy trabajando dentro de un equipo de salud. También creo que nuestra disciplina tiene mucho que ver con aclarar la información. No todo el mundo tiene que saber lo que es un virus, no nos formamos en virología ni en biología, lo que implica eso, lo que implica en términos de contagio, no se trata de explicar la estructura del genoma del virus, pero sí se trata de explicar cómo esto puede ser, compartir la información de cómo esto puede ser. Y también trabajar de distintas maneras el uso de la palabra, que no solamente a través del lenguaje, sino que se puede hablar a través de dibujos, a través de que trabajamos mucho con chicos, a través de acciones y a través también de la corporalidad. Y por supuesto la intervención vinculada con la idea de mediación en conflicto. Básicamente estos serían algunos puntos como para conversar, un poco, como yo decía al principio, un poco desordenados, en base a, bueno, cosas que venimos conversando y venimos trabajando y venimos escribiendo. Básicamente creo que desde el campo del trabajo social tenemos que pensar también la pospandemia, como decíamos antes, es decir, tener en cuenta que pertenecemos a una disciplina que tiene una gran capacidad de transformación, que tiene una gran capacidad de interpelar lo social, tiene una gran capacidad de desarticular la lógica del neoliberalismo, una gran capacidad de economía, y eso la hace dialogar intensamente con la salud mental, porque si uno dice, ¿cuál es mi función como trabajador social en salud mental? Básicamente tiene que ver con la autonomía, que sea libre, que no haya, digamos, un impedimento que haga que no pueda. Entonces, tiene que ver la intervención con construir otras certezas, tal vez con otros, recuperar el lazo social, resemantizar las instituciones, y yo creo que, como para ir redondeando, que lo más clave para mí es haciendo que cada acto de nuestra intervención sea una señal de defensa de los derechos humanos, de oposición a la desigualdad, en síntesis, como decíamos antes, de recuperar el cuidado de la condición humana y recuperar el humanismo que nos quitaron. Y creo que estamos en ese camino, desde la práctica, no solo los trabajadores sociales. Yo veo una gran reconfiguración también en otras disciplinas como la psicología, como la psiquiatría. Veo una cuestión muy activa en enfermería, cosa que antes en Argentina no veíamos. Entonces, bueno, estamos todos enfrentando este tema. Lo único que diría, como para ir cerrando, es que yo no comparto la idea de héroe. La idea de héroe es bien de Hollywood, y así le va a Hollywood. El único héroe es el héroe colectivo, es la organización, es la conformación de formas y procesos organizativos que facilitan el acceso a la salud, que facilitan el acceso al bienestar. Y también desterraría, hace poco escribí un artículo sobre eso, el lenguaje de guerra. Esto no es una guerra es otra cosa. Esto es una pandemia que tenemos que enfrentar colectivamente. Pues si miramos esto como una guerra, lo miramos de una perspectiva militar. Y esto no tiene nada que ver con lo militar, tiene que ver con un problema que
llega a toda una sociedad y que debe ser resuelto colectivamente y que debe ser discutido colectivamente en cada barrio, en cada institución, en cada lugar. En una guerra nada se discute colectivamente, se reciben órdenes y las órdenes se aplican. Entonces desterraría, tomando el viejo Susan Sontag, que se llama La enfermedad y sus metáforas, de 1996, la guerra creo que nos hace mucho daño y aparece esta figura del héroe. El héroe ese de Hollywood, que en realidad está de capa caída en esto, sobre todo a partir de la patética imagen del presidente que les tocó tener a los pobres norteamericanos. Bueno, con esto termino mi... sí, hecho. Damos nuestros agradecimientos al doctor Carballeda por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias. Para continuar, damos el paso al inicio del foro o espacio de preguntas al conferencista. Para ello, explico a ustedes la dinámica a seguir. Al realizar su pregunta, por favor, escriba en el chat y le pedimos, por favor, espere el espacio en el orden que realizaron las preguntas para que el conferencista pueda resolver y dar su respuesta. Voy contestando sobre el chat. ¿Te parece bien? ¿Voy así? Sí, está bien, doctor. Bueno, gracias. En principio hay una pregunta que es de Victorino Rodríguez. Dice, debe trabajarse con las organizaciones comunitarias y analizar con un enfoque sistémico el problema del COVID y establecer estrategias de solución en común. Yo estoy, de acuerdo con eso, que nosotros llamamos movimientos sociales y que es la única manera de llegar a las barriadas más vulneradas a través de las organizaciones populares. Por suerte hay una importante presencia de las organizaciones populares en Argentina, producto de los 4 años del neoliberalismo que aplicó Macri. Hubo más fortaleza en esas organizaciones que se organizaron a través de comedores, merenderos, lugares de encuentro, y hoy las organizaciones dialogan con el Estado de otra manera, y las organizaciones están ayudando a hacer los testeos, por ejemplo, como dije antes, y creo que en este contexto latinoamericano, me animo a decir, son como claves, o sea que, y ahí hay trabajadores sociales también, o sea, el trabajo social también tiene una larga experiencia en trabajar en formas de redes de apoyo comunitarias, como la llama Victorino, y organización popular. Acá preguntan, ¿qué recomienda usted a un maestro para abordar con su alumno el tema del COVID? Yo creo de manera sencilla, de la manera más sencilla, a través de gráficos, a través de formas pedagógicas sencillas y desmistificando cuestiones, sobre todo las que tienen que ver con el temor al otro, ¿no? Así que yo recomendaría eso, pero bueno, hasta ahí llegaría. Después hay una pregunta de Rosa Ferrugino, ficciones en Argentina. Bueno, en Argentina hoy estamos en cuarentena. Las restricciones nos han llevado a que tengamos según por la cantidad de habitantes que tenemos, muy pocas muertes en muy pocos casos. El lugar donde menos restricciones hay es la ciudad de Buenos Aires, que es casualmente el lugar donde más casos hay, donde yo les estoy hablando, que justamente tiene un gobierno que es neoliberal, pero bueno, a veces son casualidades, a veces no. Pero el lugar donde menos restricciones hay en este momento es la ciudad de Buenos Aires. Está habiendo, ¿sí? Muchísimas menos restricciones en regiones del país que no tienen casos. Entonces se llama por fase 1, fase 2, fase 3, 4 y 5,
y de acuerdo a cómo va la curva epidemiológica, se pasa a la fase superior o se vuelve atrás porque la cosa se complicó. Pero sí, más que la cantidad, la cuestión de las restricciones, me parece importante tener en cuenta la capacidad de respuesta que tiene un sistema de salud. Y ahí de vuelta se hace importante la presencia del Estado, articulando el sistema de la seguridad social, el sistema estatal y el sistema privado. Y hasta ahora no hay ningún desborde, hay muy poca cantidad de personas por COVID-19 internadas en terapia intensiva, no llegan a 200 en Argentina. Y hay una capacidad muchísimo mayor. Así que hasta ahí llegaríamos. Después Jesús dice el escenario post-pandemia, el levantamiento de la cuarentena supone un reto epistémico, pero profesión un reto político. Y creo que sí, que es un reto ético-político. Creo que muchas cosas van a cambiar. Y el trabajo social siempre está ahí, es el primero que ante una situación de desigualdad alta, todos elegimos, creo que la mayoría elegimos esta disciplina por esa cuestión, ¿no? A veces es lo de la desigualdad la que nos hace ser trabajadores sociales, paradojalmente hablando, ¿no? Alguna situación injusta que vimos, no sé, en nuestra historia de vida nos hace elegir esta disciplina, por eso el trabajo social es tan potente en ese sentido. Entonces, y tenemos experiencia desde el punto de vista ético-político en toda América Latina, y creo que tenemos ahí una gran potencialidad. La pregunta cómo se puede ayudar a las familias en temas de custodias compartidas. Bueno, esto yo hablaría un poco de mediación, de intervención, del uso de la palabra, pero también tengamos en cuenta que las situaciones de aislamiento no son para todos iguales. Hay gente que está aislada en sectores muy chicos, eso nos está pasando aquí en Argentina, en lugares donde más casos hay, son lugares de aislamiento en lo que llamamos villas miseria, que es donde peor se vive. En la ciudad de Buenos Aires hay una enorme cantidad de esos lugares que fueron muy desatendidos durante muchos años. Entonces, a veces el aislamiento puede ser hasta más peligroso que el no aislamiento. No sé si comparten esto ustedes o lo ven ustedes o es parecido a lo que pasa allá, pero por ejemplo, estar dentro de una casilla en una villa, un lugar, puede ser peligroso porque puedo electrocutarme, por ejemplo. Entonces, cuando hay chicos y hay mucha gente. Entonces, todas estas cuestiones crecen y construyen conflictividad y construyen problemas de convivencia, creo que son importantes para ser tratadas, para trabajadas desde una intervención de trabajo social, pero también interdisciplinaria. No hagamos que todo lo haga el trabajo social. También es importante que lo vemos incluso hasta con abogados, no solamente factores psicólogos, que es lo primero que aparece como idea, ¿no? Bueno, Sonia Orellana dice, ¿un país estaba listo para la pandemia? No, ningún país estaba listo para un episodio así, creo que no. Creo que el mundo no estaba preparado por esto. Una gran sorpresa, sobre todo para el capitalismo salvaje, es una sorpresa. Y algunos siguen queriendo depredar y otros están empezando a decir, bueno, empecemos a repartir. Entonces, por eso es un fenómeno inusual. Y es la primera vez en la historia que una pandemia, que es la pandemia, sabemos que es una enfermedad que abarca a los países del planeta, se ve en vivo y en directo, la vemos en televisión todo el tiempo, estamos viendo qué está pasando en otro lugar. Eso nunca pasó. Sí sabemos, por ejemplo, que hubo una tremenda epidemia, yo no diría pandemia, llamada fiebre española, injustamente diría fiebre española en 1918, que mató 50 millones de personas. Hoy creo que de manejar con mayor cuidado menos que la de
la de fiebre española de 1918, espero eso. Pero el mundo no estaba preparado, ¿no? Bueno, acá habla de la importancia de ser apoyo del otro. Bueno, creo que sí, somos apoyo del otro, el otro nos apoya, es decir que estamos recuperando esa otra edad. Y eso me parece importante, da para seguir charlando esto, seguir conversando, pero otro antes era un enemigo, es decir, otro antes era quien competía conmigo para ver quién se quedaba en el trabajo. Ahora ese otro es necesario en el sentido de que juntos podemos enfrentar mejor esta cuestión. Como decíamos antes, la salud se resuelve colectivamente. La salud se resuelve cuando resolvemos el conflicto lo resolvemos colectivamente. Bueno, hay más preguntas, no sé cómo, si quieren decir algo, ¿no? ¿Sigo? ¿Alguien que me guíe? Doctor Eduardo. Sí. Sí, doctor, hay otras preguntas que están. Dice, doctor, usted comentó que estábamos en un momento en que se está demandando que Estado se responsabilice de las políticas públicas y servicios sociales. ¿Usted cree que estaríamos transitando a un nuevo periodo de repensar o revalorar el estado de bienestar? Totalmente, sí, totalmente. Creo que vamos a volver estamos empezando a revalorar el estado de bienestar. No solamente, yo diría, yo no quiero mirar solamente la experiencia argentina, que hay una fuerte revalorización del Estado, sino que también esto es a nivel mundial, se está empezando a ver en Europa, a partir de decisiones que algunos estados están tomando, que parecen sutiles, que son poco promocionadas en los medios de comunicación. Yo antes lo mencioné así rápido, cuando el presidente de gobierno español dice, bueno, el Estado va a manejar todo el sistema de salud, quiere decir que maneja también el sistema privado. O sea, el Estado se mete con esto privado, algo es imposible de pensar antes. Y creo que sí, que es necesario, en mi opinión, la presencia del Estado en todo lo que tiene que ver con la regulación de la economía. Yo no creo que el mercado haya resuelto nada, ni el derrame famoso del neoliberalismo haya resuelto nada, y creo también que necesitamos un Estado presente, un Estado social, que yo no creo que vuelva a ser igual que el estado de bienestar que perdimos. Yo creo que es otro estado de bienestar que va a garantizar más las libertades. Yo imagino un estado de bienestar, lucharía por un estado de bienestar que garantice más las libertades que el anterior, un estado de bienestar que maneje mejor toda la cuestión de comunicación, pero sí que maneje la protección social. Los sistemas de protección social hemos aprendido que no lo puede acompañar. La protección social no se puede hacer cargo de la protección social. Fíjate que cuando aparecen los grandes problemas, enseguida se está llamando Estado para el pago de los empleados. Si no amenazan despidos. ¿Qué hace el Estado? Paga el porcentaje de los sueldos. O sea, no solamente el Estado exactamente keynesiano, con formas keynesianas. Ok, doctor, le hago la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se vincula la política social con la política económica en esta situación de pandemia del COVID-19? Totalmente, o sea, es decir, la política económica se vincula con la política social cuando a través de cuando la economía regula la política social, es decir, favorece a la resolución de problemas sociales. La económica implica que se pague un salario a una persona que no va a trabajar, favorece que la enfermedad no se expanda y favorece el bienestar y la certeza de esa que van de mano, pero dentro de una coherencia, que tiene un horizonte, y el horizonte tiene que ver con, en mi opinión, con una recuperación de derechos, con una recuperación de la accesibilidad.
con algo que es bien de la década de los 40. O sea, ¿quién es o la sociedad que lo dejó afuera? O el sistema económico, social y político que lo dejó afuera. Hay un derecho social. Ok, estamos teniendo algunos problemas en el retorno de la señal. Escuchamos por momentos. Económica es la política, tiene que ser redistributiva. Sí, no te escucho. Sí, hay momentos en los que se está cortando la señal, entonces escuchamos. Sí, veo. Sí, Bueno, perdón. ok. Le hago la siguiente pregunta. Dice, ¿qué intervención brinda el trabajador social o trabajadora social a las personas que están sufriendo daños en su salud mental debido al contexto actual? ¿Cuáles son las intervenciones que está realizando? Es una que mencioné yo, pero básicamente, para decirlo rápido, diría que tiene que ver con el acompañamiento. Tiene que ver con la posibilidad de recuperar lazos sociales, con la posibilidad de mediación, con la posibilidad de poner una escucha social, de entender socialmente lo que está pasando, de entender a esa persona dentro de un proceso psicosocial, de entender que esa persona lo que le está pasando en salud mental. Si querés vincular con la pandemia, es producto de factores predisponentes, condicionantes y desencadenantes. Entonces, si vamos, lo más importante es trabajar con la palabra, trabajar con mirada, trabajar con la escucha, desde donde poder hacerlo, en función de que haya una escucha activa, escucha social y una orientación, obviamente, que sea como, digamos, producto de ese intercambio con ese otro, que también es un otro social y es un otro en tanto sujeto de intervención. Y más allá también podemos hablar de dispositivos grupales, en familia, en territorio, o sea que es múltiple la posibilidad de acción del trabajo social. Ok. Otra pregunta es, ¿considera desde su enfoque profesional que Latinoamérica existe o existirá un retroceso en el cumplimiento de derechos humanos por efectos de la pandemia? Yo espero que no. Lo que sí me preocupa es que, digamos que dejemos de lado las metáforas de guerra. Con la excusa de que estamos en una guerra, militarice, y a partir de que la sociedad se militariza, lo que aparecen son los abusos de poder. Preocupa qué pasa con los derechos humanos. Entonces, si nosotros sentido social, sentido no militarizado, evitar esa, pero sí, te digo, nosotros en Argentina tenemos un recorrido con el tema de los derechos humanos, y con una trayectoria a partir de la Madre de Plaza de Mayo, a partir de lo que es muy conocido de nuestro país, y ha habido de brutalidad policial, por decirlo de alguna manera. Entonces, presión. Y cuesta mucho que las fuerzas de seguridad salgan de ese... atentos. Okay. Hasta ahí llego, se cortó. La siguiente pregunta es, dice, como estudiantes de la profesión de trabajo social, ¿cómo podemos actuar en nuestro entorno, comunidad o colonia de acuerdo a la salud mental ante esta pandemia? La mejor manera de trabajar el tema de la salud mental es
estar cerca del otro, o sea, no es encerrándonos en función de cuido mi salud mental y me quedo dentro de un armario. La mejor manera de cuidar la salud mental es la preocupación por el otro, es involucrarme en la sociedad y junto con otros, es decir, sino también junto con otros. Mejoran su condición cuando apoyo a un comedor, cuando genera algún tipo de apoyo a una comunidad que es vulneración, etcétera, etcétera. Y por lo menos lo que yo veo, por ejemplo, los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, trabajan mucho en facilitar el acceso a la educación a otros estudiantes, trabajan en ferias solidarias, territoriales, en trabajos territoriales, en la medida de lo posible, ¿no? En la medida de las restricciones que impiden las circulaciones que tiene una pandemia. Pero creo que la salud mental se cuida por eso no individualmente. También, si uno quiere, puede hacerlo individualmente. Pero bueno, tomemos las dos cosas, en principio lo social. Ok. Es una pregunta acá, dice, ¿qué opciones sugiere para mejorar la salud mental de los empleados que están atendiendo en primera línea? O sea, policía, médicos, enfermeras, Sí. todos aquellos que están en primera línea, ya que sí, yo creo que sí, perdón. Adelante. Sí, yo creo que ahí en espacios de reflexión hacen falta salir de lo heroico y realmente la idea de centrarse, de parar, de trabajar menos, de reflexionar, de elaborar los problemas en la práctica cotidiana. Es decir, que sin reflexión no hay salud mental posible. Se necesita reflexividad. Entonces yo recomendaría eso para cualquier persona que esté, digamos, en esto que llamas primera línea, directamente involucrado con el problema, porque ahí se ve mucho dolor, se ve mucho padecimiento. Entonces no me lo puedo llevar a mi casa, mañana empiezo de vuelta. Necesito conversarlo con otros. Entonces creo que es necesario facilitar espacios para que esto se pueda hablar y para que esto se pueda reflexionar. Ok. Hasta ahí estamos. Perfecto. Me preguntan, ¿qué acciones recomienda que se pueden realizar por parte de los docentes universitarios para concientizar a los estudiantes para afrontar una post-pandemia? En principio, diría, como yo ahí hablaría como profesor universitario, ¿no? Nosotros en nuestra cátedra dijimos 3 palabras son las que marcan nuestro trabajo en este momento: contención y la educación. Y en ese orden, nos interesa primero que no perder estudiantes, que los estudiantes estén incluidos. Nos interesa contener a los estudiantes para que no perderlos, y en lugar nos interesa la transmisión de conocimiento. Y si hay que esperar un parcial, lo esperamos. Si hay que esperar un examen, lo esperamos. Si alguien no pudo, lo esperamos. Primero en la línea está la cuestión de la inclusión, segundo está la contención y tercer lugar está la educación. Después mejoraremos las cosas, lo mejorarán en el segundo año. Pero en este contexto de pandemia, lo que tenemos que hacer es cuidar a los estudiantes, y esa es nuestra consigna, que salió de una reunión de cátedra cuando recién empezó, estará 2 meses en la universidad. Con respecto a la pospandemia, creo que se está escribiendo mucho. Cuando se me presentó como director de Margen. Si ustedes entran a www.margen.org para encontrar un dossier que es
con la pandemia iban a encontrar una enorme cantidad de trabajos, alrededor de 40 trabajos vinculados con trabajo social, pandemia e intervención, con muchísimas experiencias, y eso es lo que nos prepara post pandemia. Yo no me animaría a decir qué va a pasar o sea, qué podría pasar, sí, pero de ahí a una preparación, sí, la preparación pasa por recuperar las experiencias que estamos construyendo todo el tiempo desde la práctica. Hasta ahí llegaría. ¿No? Pero no estamos preparados en catástrofes. Por ahí, en lugares donde sí hay catástrofes, como Chile, por ejemplo, donde hay muchos terremotos, y en desarrollo en esa cuestión, pero también solamente con los terremotos, no con las pandemias. Muy bien. Hay una pregunta, dice, en El Salvador una de las grandes dificultades es que la salud mental no se le ha dado la importancia que merece. ¿Qué se puede hacer para que la salud mental se ponga en un lugar de importancia y que el Estado o los estados inviertan en esta área? No, yo creo que la salud mental es un tema de toda la sociedad y lo que hay que hacer es visibilizarla. Cuando la salud mental se encierra en los manicomios es cuando ahí pierde la importancia. Entonces lo que hay que hacer es salir de los manicomios, lo que hay que hacer es hacer que el loco que tenga la palabra, que pueda decir y nos pueda enseñar muchas cosas. Justamente, esto es uno de los... Esto ocurrió y ocurre, pero empezó... Fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como decía al principio, es posible que esa revisión de la locura también aparezca después de esta catástrofe que llamamos pandemia de COVID-19 y que bueno, así es, ¿no? Así se denomina y es lo que es. Entonces creo que la sociedad no reconoce o el Estado no reconoce a los problemas de salud mental cuando los tienen cerrados. Entonces necesitamos leyes que abran los manicomios, necesitamos leyes que tengan en cuenta que una encerrada en un manicomio es una persona privada de su libertad, hay que demostrar por qué está privada de su libertad. Hay legislaciones para eso, la legislación argentina en ese sentido es bastante interesante, pero hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud desde hace décadas en ese aspecto. Entonces, a que le interese mirar eso, yo le diría que miren desmanicomialización, OMS, y ahí hay una enorme cantidad de documentos y de experiencias a nivel mundial que muestran otra posición de la sociedad. Pero creo que estratégicamente yo lo que haría es trabajar con la sociedad para que la sociedad le ponga en agenda al Estado, transforme en política pública la cuestión de la salud mental. Bien. Por aquí se considera que los estados están velando por la prevención de la violencia hacia las poblaciones más vulnerables, a veces niñez, mujeres o adultos mayores. Es variado eso, ¿no? No me animo a hablar de los estados en general. Creo que lo que sí puedo decir era que el estado de bienestar que mencionabas antes se funda en esos conceptos. Entonces, si recuperamos el estado de bienestar, tiene que haber, por definición, una mayor protección hacia los grupos más vulnerados o más vulnerables. Eso es lo que se llama constitucionalismo social, que surge en 1945 en Querétaro, México. Entonces, y después en California, Estados Unidos. Pero básicamente el constitucionalismo social dice, cuando habla de derechos sociales, habla de esas protecciones. Entonces ahí sí, si tenemos estado de bienestar, tenemos más garantía de que esto se cumpla. Ahora, los estados en general me parecen muy genéricos. Y están en un proceso de transformación, creo, todos los estados a nivel mundial a partir de esta pandemia, con excepciones, ¿no? Tanto para bien o para mal. Pero bueno, sería más como para conversar mucho más. Yo solo voy a leer aquí un comentario, dice Yolanda Pérez de Lara, coordinadora de Trabajo Social de la Universidad Mariano Ruiz, con sede en Comitán, Chiapas, México. Dice, es trascendental para mí la afirmación de que cuando entendamos que una de las aristas de la intervención del trabajo social es ser apoyo para el otro,
Esto sería en todo tiempo, incluyendo esta pandemia del COVID-19. Cuando nos quede claro esto, creceremos como seres humanos y profesionales. Y excelente ponencia, nos dice uno de los comentarios. Estas son parte de las preguntas. Dejo con la maestra Sandra Ventura. Muchas gracias. Hoy conversamos sobre la necesidad de reflexionar sobre nuestra intervención, en revisar en qué forma el diagnóstico, cómo lo vemos, cómo vemos al otro y entendemos al otro en el contexto actual, desde lo social, para situarnos y reconstruir y construirnos para intervenir nuestra forma de visibilizar la complejidad. Es necesario acercarnos al otro y comprender que si él se construye, yo también me construyo. Me construyo y construimos en colectivo y cambiamos. Es importante nuestra intervención pensar en una nueva forma de intervenir, de trabajar con la vulnerabilidad, de trabajar con el imaginario social desde el territorio, de trabajar con las organizaciones sociales para lograr accesibilidad, para dar mayor oportunidades a los más vulnerables, reinventar nuestra intervención, repensar nuestra práctica, nuestra formación, intervenir con el otro y entender que no estamos solos y que si intervenimos en colectivo, también nos construimos colectivamente. En este momento cedo la palabra a la señora rectora, doctora Ana Marta de Araujo, quien dará unas palabras para finalizar el evento. Buenos días, buenas tardes. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Humanísticas por la presentación de este webinar, a la maestra Sandra Ventura por sus buenos oficios y su resumen de esta conferencia, y sobre todo por todas las actividades que ha hecho para que esto se realice, y también a todos los participantes en esta mañana. Un agradecimiento muy especial al doctor Carballeda, como ya mencionó antes la maestra Ventura, un gran docente, un gran investigador, un representante de mucho peso en Latinoamérica y en el mundo de lo que es el trabajo social. Hoy él les ha dejado a los profesionales de esta área que es necesario reinventarse, pero más que todo adaptarse a los cambios que este fenómeno social de la pandemia nos ha traído. Hoy los trabajadores sociales tienen que generar nuevas formas de intervención, teniendo presente que este fenómeno convive con otros fenómenos sociales. Y una recomendación muy buena que él nos hacía, que era volver de nuevo al humanismo. Creo que es necesario que todos hagamos este ejercicio y volver de nuevo a leer todo lo que es el humanismo. Recuerden, los trabajadores sociales, que es necesario que ustedes gestionen, articulen y tengan sobre todo esa escucha activa para poder atender hoy y después todos los días de esta pandemia. Creo que es necesario que tengamos cambios de paradigmas y sobre todo que manejemos también nosotros el autocuido. Y para los docentes, qué papel más importante que nos ha recomendado el doctor, de estar atentos a nuestros estudiantes, de no solo tener lo que es la inclusión, sino que estar al día dándole su espacio
para que trabaje en su tiempo y no en el tiempo nuestro. Gracias, doctor. Creo que ha sido un webinar muy enriquecedor para la profesión, pero sobre todo será de mucho beneficio si lo ponemos en práctica. Así que para todos, gracias, buenos días y a seguir preparándonos porque hoy más que nunca va a exigir a los profesionales que estemos preparados en todo lo que es estos sistemas de intervención y no tener miedo a la tecnología. La tecnología ha venido para quedarse. Yo creo que ha sido un cambio brusco, pero bueno, no hay que verlo como él decía, como con miedo, sino que hay que verlo como una oportunidad. Para todos, muy buenos días, gracias por su participación y esperamos compartir con ustedes más espacios como estos próximamente. Saludos a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, doctor. Gracias, doctor Carballeda, por su participación. Gracias por acompañarnos en ese espacio de formación académica, tanto para docentes como para los estudiantes de la licenciatura de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanísticas de la Universidad Dr. Andrés Bello. Felicidades a mí en ese día de la celebración del estudiante de Trabajo Social. Gracias a la maestra Sandra Ventura y a la decana maestra de Artola por este espacio. Dejamos este webinar por finalizado. Esperamos, como decía la señora rectora, que nos acompañen en los próximos espacios académicos. El día de mañana tenemos otro webinar del área de optometría, en el cual se va a hablar acerca de la afectación de la salud visual en medio de la pandemia del COVID-19. El día viernes estaremos también tratando temas acerca para el área de contaduría. Y la próxima semana continuaremos con otros que estarán siendo colocados a través de las redes sociales de la universidad. Muchas gracias. Muy buen día para todos.